Buenas noches, queridos amantes del terror. Bienvenidos una vez más a La Voz en la Pared. Antes de empezar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Escríbanme desde dónde y a qué hora están viendo esto. Vamos con el primer relato. Hola, me llamo Julieta, tengo 32 años, y lo que estoy por contar pasó hace casi 2 años, aunque todavía no me atrevo a llamarlo por su nombre. Mi tía abuela Ofelia murió en julio, en pleno invierno. La recuerdo poco y mal, una mujer silenciosa, siempre con un gesto agrio, con una voz que parecía llegar desde otra época. Yo era su única heredera. Así que cuando el abogado me llamó para decirme que la casa pasaba a mi nombre, no supe qué sentir. No era alegría, era algo más áspero, como cuando abrís una puerta que no esperabas encontrar. Fui sola el primer fin de semana. La casa estaba vacía desde hacía semanas, pero no lo parecía. Había un olor denso, como a ropa vieja mezclada con tierra húmeda. Y estaba tibia. No sé cómo explicarlo. Hacía frío afuera, pero adentro se sentía viva, no cómoda, no acogedora, viva. Aún no había electricidad, así que pasé la tarde recorriendo los cuartos con la linterna del celular. El comedor seguía con el aparador lleno de loza, como si nadie se hubiera ido nunca. En el dormitorio de Ofelia, la cama seguía tendida. Sobre la mesa de luz, un vaso de agua aún medio lleno. Pensé que era una ilusión, que la mente completa lo que no entiende. Pero cuando subí al altillo y vi el espejo cubierto con una manta oscura, sentí un escalofrío que me subió por la columna como un insecto. Esa noche dormí en el sofá, con la linterna en la mano. No fue miedo, fue una incomodidad primordial, como si algo me observara sin apuro, sin maldad, pero con insistencia. Como cuando te das vuelta en la cama y el cuadro de la pared parece estar en otro ángulo, aunque sepas que no se movió. Volví 2 semanas después, con la idea de limpiar a fondo y ver si valía la pena alquilarla o venderla. Pero algo me inquietó. Apenas crucé el umbral. Había un jarrón distinto en la entrada. No era nuevo, era viejo, de cerámica marrón, con flores secas. No lo recordaba. Revisé las fotos que había tomado con el celular la primera vez. En ninguna aparecía, ni el jarrón ni las flores. Pensé que quizá lo había pasado por alto, que estaba tan alterada aquella primera vez que no me fijé en los detalles. Pero empecé a notar más cosas, pequeñas. Los portarretratos tenían fotos que no estaban antes. Una especialmente, una mujer de espaldas frente a un ventanal. Llevaba un vestido negro y el cabello recogido. No parecía ser Ofelia, pero la habitación era claramente la misma en la que yo dormía ahora. Esa noche hubo viento. Las ramas golpeaban las persianas como dedos impacientes. Dormía a medias, con los sonidos de la casa marcándome el ritmo de la vigilia. Crujidos, golpes leves, un zumbido sordo como si algo respirara por debajo del suelo. Me desperté cuando la lámpara del pasillo se encendió sola. No había electricidad instalada todavía. Lo comprobé de nuevo a la mañana siguiente con el electricista, pero la lámpara funcionó. Yo la vi. Ese día encontré otra cosa. En la cocina, al limpiar una de las alacenas, se cayó un frasco. Rodó por el suelo y se detuvo frente a mis pies. No lo toqué de inmediato. Tenía una etiqueta desvaída, escrita con tinta corrida, para recordar lo que no debe volver. Adentro había tierra oscura y algo más, algo parecido a dientes de leche pequeños, como si fueran de un niño. No me atreví a abrirlo. Después de ese hallazgo, no volví durante casi un mes. La casa seguía a mi nombre,
pero yo la evitaba como si fuera una exhalación tóxica, un objeto al que no se puede mirar directo sin sentirse mal. Sin embargo, una tarde recibí una llamada de un vecino. Me dijo que había visto luces encendidas, que alguien parecía estar viviendo allí. Le respondí que era imposible, que nadie tenía las llaves salvo yo. Me dijo que entonces alguien las había duplicado, porque había movimiento y también música. ¿Música? Sí, una melodía antigua, de esas que suenan como de gramófono. Muy bajita, pero continua. Fui esa misma noche. Llegué con el corazón desbocado. Todo por fuera parecía igual, pero en cuanto entré supe que algo había cambiado de forma definitiva. No porque estuviera desordenado, ni por señales obvias, sino porque la casa se sentía diferente. El aire era más denso, como si cada cuarto respirara por separado. El espejo del altillo estaba descubierto. No recuerdo haber subido esa vez, pero ahí estaba, desnudo, reflejando apenas la penumbra. No me acerqué, no fui capaz. Al bajar, escuché la música. Era real. Salía de la habitación de Ofelia. Crucé el pasillo conteniendo la respiración. La puerta estaba apenas entornada. La empujé. Dentro no había ningún tocadiscos ni radio. Solo el espejo del tocador, también descubierto, y una figura reflejada en él, alta, de pie junto a la ventana, con un vestido negro. No había nadie en la habitación, solo el reflejo. Apagué la linterna de golpe, y entonces la música se detuvo. No dormí esa noche. Me quedé en el coche, frente a la casa, con el motor encendido por si necesitaba huir. Al amanecer, entré solo para recoger mis cosas. No quería volver nunca más. Pero algo me detuvo al llegar al comedor. Encima de la mesa había una carta, plegada con prolijidad, amarillenta, dirigida a mí. Reconocí mi nombre, escrito con la caligrafía temblorosa de Ofelia. No recuerdo haberla visto antes. No podía haber estado allí. La abrí. Solo decía una frase: no es la casa la que te observa, Julieta. Sos vos la que está dejando de ser. Esa frase se me grabó en la piel como una quemadura. No entendía qué quería decir, pero desde entonces he empezado a notar cosas fuera de la casa. En mi departamento de Buenos Aires, a cientos de kilómetros, los espejos me devuelven el reflejo con un leve retraso. No siempre, pero cuando sucede, me quedo helada. No es solo eso. Me he visto haciendo gestos que no he hecho, mirando hacia donde no había mirado, parpadeando tarde. Algunas noches, cuando estoy por dormir, siento que algo camina por mi casa. Paso a paso, como si alguien intentara acostumbrarse a su nuevo cuerpo, como si algo se estuviera probando mi forma desde adentro. La peor fue hace una semana. Me desperté con las manos llenas de tierra, tierra negra, compacta, con un olor ácido, como la del frasco. Pero ese frasco quedó en la casa, y yo no he vuelto. No sé si lo soñé. No sé si ya puedo confiar en lo que recuerdo. Ayer encendí mi celular para revisar una nota vieja, y me encontré con una foto que no recuerdo haber tomado. Era la habitación de Ofelia, vista desde dentro del espejo. No era un reflejo, no había duplicidad. Era la habitación tal como era, pero desde un ángulo imposible. La ventana estaba abierta, las cortinas flotaban hacia adentro, y frente al espejo, yo. Pero no la yo que soy ahora. Era una versión pálida, de cabello más largo, con el vestido negro que vi en los reflejos. Estaba sonriendo. Una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no, como si ya hubiese estado esperándome desde antes de que yo naciera. Borré la foto, pero volvió a aparecer. Cada vez que la elimino se duplica, y cuando la abro, la figura se va acercando. Hoy, al despertar, mi reflejo no me imitó. Me observó durante varios segundos.
Luego levantó la mano antes que yo. Cerré todos los espejos de la casa. Tapé el del baño, el del ascensor, incluso la pantalla apagada del televisor. Pero es inútil. Ya no necesito espejos para verla. La siento detrás de mis ojos, como una segunda presencia esperando a completarse. Como si el lugar que se desocupó en la casa hubiera estado destinado, desde el principio, a llenarse con algo que me reclamaba. No sé qué heredé exactamente, pero ya no soy la misma, y temo que pronto deje de ser yo del todo. Hola, me llamo Valeria, tengo 41 años, y todo esto comenzó hace poco más de 6 meses, cuando me mudé con mi hija Emilia a una casa vieja cerca del centro de Salto. Estaba separada desde hacía un año, y lo único que quería era un lugar tranquilo, con árboles, sombra y algo de silencio. La casa me la ofreció una mujer que conocía a mi tía. Me dijo que había estado cerrada mucho tiempo, pero que era sólida. A simple vista, lo era. Techos altos, pisos originales, un patio largo con un limonero en el fondo. Desde la primera noche, sin embargo, algo no encajaba. El silencio era demasiado espeso, como si la casa estuviera contenida dentro de una campana de vidrio. Los sonidos del barrio, los autos, incluso los pájaros, llegaban como desde muy lejos. Emilia, que tiene 8 años, empezó a tener pesadillas. Nada fuera de lo común, pensé. El cambio, la casa, mi ansiedad, todo influye. Pero lo que decía medio dormida me inquietaba. Repetía frases confusas como «no quiere que lo miremos» o «no le gusta que nos lavemos los dientes». Una noche me llamó temblando. Dijo que había un hombre acostado en el suelo del baño, debajo del lavamanos. Revisé todo. No había nada. Le dije que quizás lo había soñado, pero sus ojos seguían clavados en el umbral del baño mientras yo hablaba. Ni siquiera parpadeaba. La siguiente madrugada escuché un ruido sordo, como si algo hubiera caído. Me levanté, recorrí la casa en penumbras, con una linterna pequeña. Al llegar al pasillo, vi una sombra alargada cruzar la pared, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Pero no había nadie. Me convencí de que eran nervios, que la separación, la mudanza y mi propia culpa me estaban jugando una mala pasada. Me forcé a volver a una rutina estricta, horarios fijos, comida casera, cuentos antes de dormir. Todo para que Emilia se sintiera segura. Pero algo cambió en ella. Dejó de correr por la casa. Ya no quería jugar en el patio. Empezó a caminar con pasos cortos, siempre pegada a las paredes. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que no quería pisar el centro de las habitaciones, porque él se enojaba si lo cruzábamos. No sabía si llevarla a un psicólogo o a una curandera. Sentía que algo nos observaba desde algún punto ciego de la casa, un punto que no podía identificar, como si la arquitectura hubiera sido diseñada para esconder una presencia. Una tarde, mientras barría el pasillo que conecta el baño con los dormitorios, la escoba golpeó algo metálico, una tapa redonda como una pequeña compuerta en el suelo de madera. Nunca la había notado. Estaba perfectamente disimulada entre las vetas del piso. Intenté abrirla, pero estaba sellada. Ni siquiera parecía tener bisagras visibles. Solo un círculo perfecto, frío al tacto, con un borde apenas hundido. Esa noche, Emilia no durmió. La encontré parada en el pasillo, descalza, mirando fijamente hacia la compuerta. Tenía los ojos abiertos como platos y murmuraba: «Si lo abrimos, no va a volver a entrar, pero tampoco va a salir». No entendí qué quiso decir. La abracé y la llevé a la cama. Su cuerpo estaba helado,
como si hubiera estado mucho rato quieta. Pero lo peor fue al día siguiente. Cuando volví del trabajo, encontré dibujos en la pared del baño. Dibujos hechos con carbón o algo parecido. Eran figuras humanas, sin rostro, y todas estaban acostadas en el suelo. Emilia juró no haber hecho los dibujos. La creí. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Estaba aterrada. Cada noche se despertaba más pálida, con ojeras profundas y una expresión que no era la de una niña. Una mañana la encontré parada frente al espejo del baño, inmóvil, con las manos en el borde del lavamanos. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo dijo: «Está debajo». Ese día la llevé a casa de mi madre. Necesitaba tiempo para pensar, para limpiar la casa, para hacer algo. Me quedé sola por primera vez en semanas. Pensé que el miedo iba a disiparse, que el silencio me haría bien. Pero fue peor. Esa misma noche escuché que se abría una canilla. Fui al baño. No había agua corriendo, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca. Me encerré en mi cuarto y me tapé con las sábanas como una niña. Dormí poco, y lo que dormí fue agitado. Soñé con la casa desde arriba, como si la viera desde el techo. En el sueño, todas las habitaciones estaban vacías, salvo una, el baño. En el centro había algo, no una persona. Era más como un hueco, un punto oscuro que absorbía la luz, los sonidos, el aire mismo. Cuando desperté, me dolía la cabeza. Bajé a la cocina a tomar agua. En la pared, con lo que parecía barro húmedo, había una frase escrita: «Ya no estoy abajo». La compuerta del pasillo estaba abierta, solo unos centímetros, lo justo para que el interior pareciera una boca esperando algo. No recuerdo haber gritado, pero mi garganta ardía. Cerré la compuerta de un golpe, sin mirar adentro. Estaba helada, como si debajo no hubiera tierra, sino una cámara sellada con aire muerto. Le puse encima un mueble pesado y me encerré en el dormitorio hasta que amaneció. Llamé a un cerrajero. Le pedí que viniera lo antes posible. Quería reforzar todas las cerraduras, cambiar los picaportes, lo que fuera. Cuando llegó, le conté, a medias, lo que había pasado. No me creyó, pero fue amable. Me dijo que conocía esa casa desde chico, que su tía había vivido en la misma cuadra. Antes de irse, se quedó un momento mirando hacia el pasillo y me dijo algo que se me quedó clavado. ¿Sabía que esa parte del piso es nueva? La compuerta esa no estaba antes. Es como si alguien la hubiese puesto hace poco. No entendí cómo podía ser nueva. La casa tenía más de 70 años y esa sección parecía tan vieja como el resto. Pero cuando lo dijo, empecé a mirar todo distinto. Las vetas de la madera alrededor del círculo estaban más claras, menos gastadas, como si no hubieran sido pisadas. Esa noche volvió la música, una melodía tenue, desafinada, como si la tararearan desde el otro lado de la puerta. No venía de la radio ni de ningún aparato, venía del suelo. Puse la oreja contra las tablas y lo juro, escuché una respiración, lenta, húmeda, justo debajo. A la mañana siguiente volví al pasillo. El mueble que había colocado encima de la compuerta estaba a un costado, como si lo hubieran movido con cuidado. No había marcas en el piso, nada roto, solo una hoja de papel doblada junto al hueco. La abrí. Era un dibujo, hecho con manos pequeñas. Emilia mostraba una figura en cuclillas, sin rostro, con las manos apoyadas en el suelo. Detrás de ella, una silueta más alta, borrosa, observaba desde la oscuridad de una abertura redonda. Esa misma tarde fui a buscar a Emilia a casa de mi madre. No quería que pasara una noche más lejos de mí. Sabía, que algo estaba tratando de meterse en nuestra vida
a través de esa casa, algo que la había elegido primero a ella y que ahora venía por mí. Le pregunté por el dibujo. Bajó la cabeza. Me dijo que no recordaba haberlo hecho, pero que lo había soñado, que en el sueño la figura sin cara estaba triste, que quería que la miraran, pero que cada vez que alguien lo hacía, se volvía más borrosa, como si no soportara la atención. Volvimos a casa antes del atardecer. Le prometí que solo sería una noche, que al día siguiente nos iríamos para siempre. Pero al entrar, noté algo que me paralizó. La casa ya no tenía el olor a encierro, ni la humedad característica. Olía a tierra removida, a barro fresco, como cuando uno desentierra algo que llevaba mucho tiempo escondido. Esa noche dormimos en el mismo colchón. No sé en qué momento me quedé dormida, pero al despertar, Emilia no estaba. Corrí por la casa como una loca, gritando su nombre. La encontré en el baño, sentada en el suelo, mirando hacia el espejo empañado. Estaba completamente quieta y hablaba sola. Decía una y otra vez: «Ahora está afuera, ahora está afuera». La saqué a la fuerza. No quise saber más. Nos fuimos esa misma mañana. Dejé todo: ropa, muebles, documentos, todo. Nunca volví. Vendí la casa por teléfono, a pérdida, sin mirar atrás. Pero todavía hay noches en que al despertarme encuentro barro en la planta de los pies, barro fresco y una sensación familiar cada vez más cercana, como si alguien se sentara en el suelo del baño, justo debajo del lavamanos, esperando a que lo miremos por fin. Hola, soy Tomás, tengo 38 años y soy de Chile, y esto ocurrió hace poco más de un año, aunque siento que todavía lo estoy viviendo, como si una parte de mí se hubiese quedado allá arriba, congelada en ese aire espeso. Mis padres compraron una cabaña en el Cajón del Maipo cuando yo era un niño. Recuerdo haber ido algunas veces, pero después dejamos de ir. Nunca entendí por qué. Mi madre decía que era por el clima, por los cortes de luz, por las lluvias. Pero cada vez que yo insistía en volver, cambiaba de tema. Ya adulto, y después de que ellos murieran con pocos meses de diferencia, me pareció natural ir y quedarme unos días. Tenía ganas de desconectar, de entender también qué había en ese lugar que les provocaba tanto rechazo. La cabaña estaba en pie, rodeada de pinos torcidos y suelo húmedo. Tenía una estructura simple, pero sólida: techos bajos, una chimenea y un desván al que nunca recordaba haber subido de niño. La primera noche fue tranquila. Llovía. El agua contra el techo tenía un ritmo hipnótico que me ayudó a dormir. Fue al segundo día que las cosas empezaron a cambiar. Al despertar noté que las ventanas tenían vaho por dentro, aunque hacía frío afuera. Lo extraño fue que en uno de los cristales había una marca, la silueta de una mano, pequeña, como de un niño. No era mía. Dormí solo y había cerrado todo antes de acostarme. Pensé que podía haber sido una condensación antigua, un resto de alguna visita previa. Pero cuando limpié el vidrio y me alejé, la marca volvió a aparecer. No delante mío, sino en otra ventana, en la del pasillo. Era la misma mano, del mismo tamaño. La segunda marca me hizo dudar de mi propio juicio. Revisé toda la casa, cerraduras, esquinas, incluso debajo de la cama. Nada, solo silencio, madera húmeda y ese olor a encierro que no se iba por más que abriera las ventanas. Esa tarde, mientras exploraba el desván, encontré una caja de madera con bisagras oxidadas. No tenía candado. Dentro había recortes de periódico antiguos,
cartas y algo que parecía un diario, aunque con muchas páginas arrancadas. Las entradas eran breves, firmadas con iniciales. MS. No reconocí esas siglas. Algunas eran solo frases sueltas. Vuelve a la misma hora. No hay huellas en la nieve, pero está adentro. Intenté cubrir los espejos, pero no sirve. Pasé horas leyendo esos fragmentos, intentando ordenarlos. No supe si era alguien de mi familia, un vecino o algún huésped que estuvo antes, pero lo que describía no era del todo humano. Ese mismo día, al anochecer, salí a buscar leña. Al volver, la puerta estaba entreabierta. Pensé que el viento la había empujado, pero en el suelo, justo dentro, había una línea de barro. Un trazo grueso, continuo, como si alguien o algo se hubiera arrastrado dejando una estela. Seguí el rastro. Cruzaba el piso del salón, subía por la pared y se detenía justo frente al espejo del baño. No había pisadas, solo esa línea serpenteante. Me quedé helado. Me atreví a limpiar todo con un trapo, sin dejar de mirar por el reflejo. En él, el pasillo detrás de mí parecía más largo de lo normal. Cuando giré, estaba igual que siempre. Pero el reflejo mostraba algo más, una silueta muy al fondo, donde el pasillo debería terminar. Desde entonces, dejé de mirar los espejos por completo. Cubrí el del baño con una manta y evité cualquier superficie que pudiera devolverme algo más que mi reflejo. Empecé a sentir que la casa respiraba, no como una metáfora. Por las noches, el aire se movía dentro como si los muros inhalaran y exhalaran lentamente. Un crujido acompasado, orgánico, se escuchaba en las paredes. Al tercer día, amanecí con tierra bajo las uñas. No salí, no había tocado el suelo, no había razón. Pero ahí estaba, esa tierra húmeda y oscura, con ese olor agrio que me revolvía el estómago. Me duché con prisa. Al salir, escuché un golpeteo leve en la ventana del dormitorio. Pensé que eran ramas, pero no había árboles tan cerca. Me acerqué. Nada, solo el vidrio empañado otra vez. Y una nueva marca de mano, esta vez más alta, como si estuviera trepada al marco. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza, que la soledad y la altitud me estaban haciendo ver cosas. Pero entonces encontré una hoja más del diario que se había deslizado fuera de la caja durante la noche. Decía: no le abras la puerta, solo la toca para ver si ya estás débil. Ya no dormía bien. Encendía el fuego, cerraba todas las ventanas y trataba de mantenerme despierto. Empecé a notar que las marcas de barro no aparecían cuando yo las miraba, pero bastaba con apartar la vista un segundo y al volver, una nueva curva, una nueva traza. Esa noche decidí poner un espejo frente a la puerta del dormitorio, no para mirarme, sino para ver a través. Quería saber si alguien, algo, pasaba por ahí sin que yo lo viera. Lo que reflejó fue algo imposible. La puerta estaba cerrada, pero el espejo mostraba que estaba entreabierta, y del otro lado algo se balanceaba lentamente. Algo delgado, sin rostro, apoyado contra el marco, como si esperara, como si siempre hubiese estado allí. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, el espejo estaba roto. Astillas por el suelo, fragmentos sobre la cama. Pero no había ruido, no me había despertado. Y sin embargo, el corte en mi mejilla me decía que el vidrio me había tocado mientras dormía. Tuve el impulso de huir, tomar las llaves, cerrar la puerta y bajar la montaña sin mirar atrás. Pero algo me anclaba. No sé si fue la necesidad de entender o un magnetismo más oscuro. Quería saber qué había vivido allí antes que yo. ¿Qué había quedado encerrado entre esas paredes de madera vieja? Volví al desván. Busqué en el suelo, en las paredes,
detrás de los muebles, y encontré una trampilla, oculta bajo una alfombra descolorida. Era pequeña, apenas del tamaño para que alguien delgado pudiera pasar. Bajé con una linterna. El espacio era más grande de lo que parecía. Una especie de cuarto subterráneo, húmedo, sin ventilación. En el centro había un espejo antiguo, apoyado de forma vertical contra la pared de piedra. Estaba cubierto con una tela roja pesada, como si intentara contener algo más que un reflejo. Me acerqué, y fue como sentir una corriente eléctrica en el aire. El ambiente vibraba, literal. No era miedo, era algo más primitivo. Una certeza brutal de que no debía tocar nada. Pero lo hice. Levanté la tela apenas unos centímetros. No vi mi reflejo, ni la pared. Vi la cabaña, pero no era la misma. Estaba podrida, comida por dentro. Las paredes colgaban como piel despegada. Y en el suelo, arrastrándose hacia el marco del espejo, había algo. No puedo describirlo del todo, no porque no quiera. Es que lo que vi no cabe en las palabras que conozco. Era una forma, una ausencia, algo que deformaba la imagen solo por existir. Y entonces, algo me tocó el tobillo. Era una mano pequeña. Grité. No recuerdo haber subido las escaleras. Solo sé que al parpadear ya estaba en el pasillo, con la puerta del desván cerrada a mis espaldas y la linterna temblando en mi mano. No tenía barro, ni sangre, ni heridas, pero algo había cambiado. La casa ya no crujía, no respiraba, se había quedado inmóvil, como si aquello que contenía ya no estuviera dentro, como si hubiera cruzado. Esa noche no dormí. Apilé muebles contra puertas y ventanas. Me senté en el suelo con el diario entre las manos, hojeándolo sin ver, con la mirada perdida en una sola frase que no podía dejar de leer. Una vez que lo ves, también él te ve. Al amanecer salí sin mirar atrás. Manejar montaña abajo fue como escapar de un cuerpo enfermo. La cabaña ya no era una casa, era una boca. Pensé en prenderla fuego, pero no tuve el valor. Y ahora, desde entonces, los espejos no me devuelven lo mismo, no de inmediato. A veces tardo en aparecer, a veces parpadeo fuera de ritmo, o sonrío cuando no debería. Hace unos días el espejo del baño se empañó solo, mientras me cepillaba los dientes. Cuando limpié con la mano, no me vi. Solo estaba la cabaña, y en el reflejo, la puerta, lentamente, se abría hacia mí.